ponen de acuerdo a la temática y que ha empezado más o menos allá en el mes de noviembre del 2020 para ir actualizando temas de COVID. Y en esta oportunidad tenemos el honor de presentar al doctor Leonel Estofan. Él es médico neurólogo, recibido en la Universidad de Drexler, es fellow de neurointensivismo y epilepsia de la Universidad de Cincinnati y es director médico del Instituto de Neurociencia de Texas. ¿Así es? Claro, Y de DHR en la Universidad de Texas, Río Grande, sí. bien, bien. Y en esta oportunidad nos va a complacer con el tema de complicaciones neurológicas por COVID. ¿Mm? Muchas gracias, Leonel. Te agradecemos infinitamente tu generosidad de participar y bueno, te escuchamos. Ahí se unió Norma, que la estábamos esperando. Ah, buenísimo. Ahí está. Bueno, te dejamos ahí. En el chat pueden los participantes escribir preguntas o hacerlas al final y ahí interactuamos. No, muchas gracias a vos, Silvia, por invitarme. La verdad que es un placer para mí y poder dar esta charla con mis colegas tucumanos. La verdad que es buenísimo. Bueno, mi tópico va a ser fundamentalmente como neurólogo un poco de las complicaciones neurológicas del COVID-19, 19 que estamos viendo ahora. Y yo creo que esta presentación va a traer más preguntas que respuestas, porque creo que la comunidad científica todavía está expectante de lo que está pasando con el COVID y qué manifestaciones. Estamos muy alerta, tratando de describir cada uno de los hallazgos o de los síntomas, pero vamos a hablar de las diferentes publicaciones que tengo. Yo quisiera comenzar con esta frase de Sir William Osler. Él es un médico canadiense que fundó la Universidad de Hopkins. En esa época, cuando él escribió esta frase, no existían los antibióticos y él dijo que la humanidad tiene tres grandes enemigos: la fiebre, el hambre y la guerra, de los cuales el mayor por mucho es la fiebre. Eh, un paper publicado en la revista científica de Cell Nature evaluó, revisó 335 enfermedades infecciosas emergentes desde 1940 a 2004. En este gráfico yo les quiero mostrar cómo con los años estas enfermedades infecciosas emergentes, también conocidas, podría ser secundario a una transmisión bacterial o a zoonosis. La zoonosis, como ustedes saben, es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, y cómo ha ido subiendo a medida en que iban pasando los años. Tenemos un gran incremento en la frecuencia de zoonosis a medida del tiempo. La mayoría viene de animales salvajes, de la vida salvaje, que lo transmiten al humano. Ese virus muta y se hace transmisible al ser humano. Pero también hay una parte que lo transmiten los animales domésticos. Este paper nos dice que el 71,8% de los animales salvajes de las enfermedades, perdón, de las enfermedades que registraron, la transmiten los animales salvajes. En este mapa yo les quiero mostrar cómo ellos trataron de caracterizar con el color más rojo las áreas calientes de nuevas enfermedades emergentes transmitidas por animales salvajes. Aquí está, como pueden ver, China Central, y en China Central es donde viene el coronavirus. Entonces, hablemos un poco del coronavirus, como para tener una introducción. Bueno, el coronavirus fue detectado, se inició, como todos conocemos, en una provincia china llamada Wuhan. Wuhan tiene 11 millones de personas viviendo ahí. Se reportó que la transmisión del virus fue hecho desde posiblemente desde el mercado de animales en Wuhan, lo que se cerró el mercado cuando se reportó la primera enfermedad. Y nuestro héroe acá que yo quería destacar es el doctor Li Wenliang, que fue un reconocido oftalmólogo en Wuhan, que
caracterizó este particular virus y lo reportó. Lamentablemente en el comienzo él fue silenciado, pero luego las autoridades reconocieron la existencia de un virus altamente infeccioso, que ahora lo conocemos como el coronavirus. Él también alertó a sus compañeros de clase en una social media china, lo que ayudó a que el mundo sepa de este virus. La Organización Mundial de la Salud notificó este virus por primera vez en diciembre 31 del 2019. El virus fue aislado en sí e identificado con su genoma fue transcripto entre junio del 2020, el 7 de junio de 2020 y el 10 de junio de 2020 también. Yo les quería mostrar a principio de acá lo que es la distribución a nivel global del COVID para abril del 2020. Cómo los casos en los países con más rojo iban aumentando, especialmente Estados Unidos y Europa. Brasil también. Y al día de hoy tenemos aproximadamente 4 millones de muertes y casi 200 millones de casos reportados. Entonces, hablemos del coronavirus. O sea, sabemos, lo conocemos el coronavirus de hace mucho tiempo. La primera vez que fue identificado en humanos fue en el año 1965. Se lo reportó como una enfermedad respiratoria leve del tracto respiratorio superior en chicos. Conocemos que el coronavirus en sí tiene la familia, se lo divide, se lo caracteriza, se lo trata de agrupar en alfa, beta, gamma, epsilon. Son 4 géneros y se han identificado hasta ahora 7 coronavirus humanos. Generalmente pertenecen al género alfa y beta. Como conocemos el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, el MERS, el NL63, el OSI43 y el resto que ustedes pueden apreciar en mi presentación. Hay 2 epidemias, no pandemias, epidemias que fueron reportadas antes por coronavirus, que también causó el síndrome respiratorio severo agudo, primeramente en pacientes con COVID tipo 1. Aproximadamente infectó 8.000 personas. La mortalidad de este virus era un poco más elevada, de acuerdo a los reportes y publicaciones epidemiológicas, que lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que la diferencia es que ahora este virus es altamente infeccioso. También se reportó el síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012, que infectó más o menos a 2.500 personas y tenía una mortalidad bastante elevada. Entonces, cuando queremos describir el coronavirus, estamos describiendo un virus que tiene una cadena de ARN, o sea, un virus ARN positivo que lo cubre una corona y que hay 4 proteínas, de las cuales una nomás me gustaría especificar que es la proteína espiculada o proteína S, y se le llama SARS-CoV-2 porque cuando se aisló y se identificó la secuencia del genoma, vieron su similitud con el SARS-CoV-1. También vieron que se adhería a los receptores de angiotensina tipo 2 en las células del organismo. Entonces, 2 cosas que traen similaridad con el COVID tipo 1, que también se adhiere a receptores de angiotensina tipo 1. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el coronavirus? Yo acá con este gráfico más o menos trato de interpretar lo que nosotros sabemos hasta ahora. No sé si va a ser muy agudo, no es 100% seguro, especialmente en el huésped intermediario, que el COVID, como sabemos, se transmitió de murciélagos, aparentemente hasta el día de hoy, igual que la MERS. De ahí tienen un huésped intermediario, del huésped intermediario a los humanos. En los humanos, bueno, causa las enfermedades que vamos a ver ahora. Como les dije antes, o sea, para poder entender las manifestaciones neurológicas del COVID-19, tenemos que primero tratar de entender lo poco que sabemos de la patofisiología, porque es muy arriesgado hablar ahora 100% seguro de lo que puede estar pasando. Y para eso yo quería mostrarles una representación bastante rápida de lo que
de los receptores de angiotensina tipo 2. Dónde se ubican y cuáles son los tejidos del cuerpo que lo expresan. A grandes rasgos, los pulmones, la mucosa oral, la médula ósea, el hígado, y lo que más nos interesa a nosotros, las regiones del cerebro como el tálamo, el núcleo olivar inferior, el cerebelo y el endotelio vascular. Esta página web es una página especialmente para investigaciones de tipo básica, genética, de laboratorio, donde me gustó mucho porque muestra en el mapa del cerebro humano, muestra las áreas donde expresan la proteína. Específicamente pueden buscar cualquiera, no solamente relacionada al coronavirus, pero también puedo buscar la proteína que va a ser de receptor para el coronavirus y muestra, remarca un poco las áreas del cerebro a grandes rasgos que expresan esa proteína. Entonces, para hablar de las manifestaciones neurológicas tenemos que entender lo básico del coronavirus. Yo sé que en el Ateneo ya han revisado sistema cardiovascular, sistema pulmonar, por supuesto, y diferentes casos clínicos. Pero un poco a grandes rasgos, la media de incubaciones de 3 a 8 días, en el comienzo de los síntomas, no siempre, no se lo, es como un resfrío, fiebre en el 90% de los casos, tos, falta del gusto o del olfato, dolor de cabeza. Y este es una vieja data del 2020, cuando se iniciaba la pandemia, que un tercio de los pacientes progresaban a síndrome respiratorio agudo grave. Pero ahora con la nueva medicación y con el progreso al día de hoy, ese número es bastante más bajo. Entonces, ahora quisiera saber cómo el virus llega al sistema nervioso central. Vimos las proteínas, vimos la expresión en el sistema nervioso. Ahora, ¿cómo se transporta? Eso entra al organismo, sabemos. Ahora, no se sabe, pero hay 4 mecanismos que son bien conocidos para todos los virus que afectan o microorganismos que afectan el cuerpo y se pueden transportar a través para llegar al sistema nervioso central. A través del epitelio olfatorio, causando una inflamación y penetrando en las células, a través de los macrófagos por endocitosis, a través de las células endoteliales por microvascular transporte o a través de los nervios periféricos. Hay bastantes reportes de virus que ya han sido, usan estos medios de transmisión, como el virus de la rabia a través de los nervios periféricos, con transporte retrógrado, o el virus del herpes a través de células endoteliales, llegando al sistema nervioso. Esto es un estudio publicado en el año 2020, cuando corría ese afán de llegar a conocer el virus rápidamente, en un journal muy prestigioso de neurovirología. Entonces, ¿qué sabemos de las enfermedades neurológicas con coronavirus en general? Hablando de todos los tipos de coronavirus, no del COVID-19. Entonces, en humanos se reportaron casos clínicos con el coronavirus tipo OC43, 43, de cerebros, cerebelo-mielitis en chicos. Se han detectado también encefalitis aguda en el 12% de los chicos, lo que ya conocemos, el SARS, las manifestaciones que se han reportado en la primera epidemia en el año 2002 con SARS-CoV-1, convulsiones, encefalopatía, stroke isquémico, Guillain-Barré, y el MERS también, que hay un caso de Bickerstaff encefalitis y vasculopatías, Guillain-Barré en la mayoría de las enfermedades virales, pero también hay casos que se reportaron en animales, que en los cerdos, por ejemplo, con infección de coronavirus, se reportaron inflamación, encefalitis del cerebro. Alguien es requesting, someone está requiriendo permiso para anotar.
bueno, perdón, en ratones se identificó la encefalitis límbica. Y bueno, y en ratones genéticamente modificados, transgénicamente modificados para que expresen a nivel neuronal los receptores de angiotensina tipo 2, causó muerte cerebral la infección directa por el virus y causó una afección al centro cardiorrespiratorio de la médula, a, a las inflamaciones celulares mínimas del cerebro. Yo creo que es más una manifestación de la, de la enfermedad en sí sistémica y cuán grave progresa. Este caso que yo les quería destacar es de un joven médico publicado en 2005 que se contagió en China del COVID tipo 1 cuando fue la primera epidemia. Es un médico de 39 años que se presentó con síntomas de encefalopatía, que quiere decir alteración del sensorio, confusión, puede ser un delirio de agitación o disminución, y subsecuentemente necesitó de intubación, fue en coma y murió. Las resonancias magnéticas en ese momento muestran, bueno, esta es una tomografía en computada, perdón, muestra lo que es ese edema, ese edema generalizado y pequeñas hemorragias, como hemorragias puntiagudas, más o no sé si la traducción es exacta, pero hemorragias puntiagudas. Bastante interesante y en la necrosis, o sea, en la biopsia, se encontró el COVID en los tejidos cerebrales. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para que pasen estas manifestaciones neurológicas en el COVID tipo 2? Yo creo que lo primero que tenemos que entender, después de describir algunos casos del COVID tipo 1, después de hablar de los distintos medios de transmisión, y yo creo que hay más propuestas de hipótesis que respuestas, pero pronto vamos a entenderlo mucho mejor de lo que lo entendemos ahora. Primero, la hipoxemia. Por supuesto, en todo paciente con una abnormalidad metabólica, más en terapia intensiva, estos pacientes habla de que estas manifestaciones neurológicas que vamos a describir más adelante pueden ser debido a la falta de oxigenación en la sangre, al mismo de la anormalidad metabólica que todo paciente en terapia o la mayoría tiene, ya que son enfermos con enfermedades agudas, que pueden causar un daño cerebral secundario a hipoxia, o la misma hipoxia causar pequeñas anormalidades del cerebro. Pero sí, como hablo todo el día inglés, a veces hace como muchos años vivo acá, me cuesta traducirlo porque perdí un poco el ritmo, digamos, de las palabras técnicas. Pero en los estados, también hay otra teoría que habla de los estados proinflamatorios. Entonces, ¿por qué? Porque habla de una activación de la cascada de coagulación, protrombina, trombina, fibrinógena, fibrina, de microcoágulo a nivel microvascular, y todos estos mecanismos que describo fueron reportados como posibles causas de esas manifestaciones neurológicas. Este fue uno de los primeros casos publicados en la Universidad de New York, NYU, donde es una persona de 45 años, joven, que fue ingresado con COVID, necesitó intubación, estuvo intubado por 28 días, lamentablemente murió al día 47. Entre la internación, cuando en medio de la confusión para descartar otras causas, diciéndole la resonancia, encontraron estas anormalidades a nivel cerebral. ¿Y cuáles son las anormalidades? Son muy poco específicas, esta
pueden ser de muchísimas causas, puede haber sido de su prolongada estadía en terapia, o puede haber sido por millones de problemas que puede tener el paciente a nivel vascular, a nivel metabólico, a nivel infeccioso. No describe bien el artículo, pero cabe remarcar que se ve cambios en la sustancia blanca de tipo inflamatorio, se ven microsangrados cerebrales, edema localizado más en la sustancia blanca, que llama la atención en un paciente que la única comorbilidad que tenía era haber sido ingresado con un diagnóstico de COVID. Otros complicaciones que se han sido descritas hasta el día de hoy a nivel neurológico tienen dos teorías. Puede ser por una invasión directa del virus, muy poco probable, o por un efecto indirecto de las complicaciones que causan la severidad o cómo progresan los distintos estadios del virus. La hipoxia en la insuficiencia respiratoria aguda, las anormalidades metabólicas a nivel orgánico o los estados de hipercoagulabilidad que causan stroke o las infecciones por prolongados estadios en terapia. Sabemos de la falta de olfato, de la falta de gusto, han sido reportados causas de encefalitis, de meningitis, ha sido reportado en pacientes con COVID vasculitis cerebral, ha sido reportado melitis o inflamación de la médula, neuropatías, miositis o mialgia. Por supuesto, síndrome de Guillain-Barré no creo que sea muy específico, ya vamos a ver más adelante, pero también ha sido reportado Miller-Fisher, que es también una neuropatía autoinmune de tipo descrita en uno de los tipos de neuropatía deminializantes agudas. Entonces, quería remarcar este paper, después de hablar de las manifestaciones, tipo el espectro de manifestaciones neurológicas a grandes rasgos, publicado en Wuhan, en la ciudad donde comenzó el virus. Inicialmente se describían estos síntomas en frecuencia solamente de tipo neurológico, donde vemos que el mareo es el principal, que el dolor de cabeza les sigue en frecuencia, con 13,1%, la alteración del sensorio con 7,5%, los accidentes cerebrovasculares, por supuesto la anosmia y la falta de gusto. Dividieron los síntomas en centrales, periféricos, como ustedes ven, y músculo esquelético. Y las manifestaciones neurológicas en los 214 pacientes que ellos evaluaron retrospectivamente tenían una frecuencia de 36,4. Estamos hablando en los comienzos de la pandemia y cuando recién se empezaba a ver o a observar la conducta del virus, tanto agudo como crónicamente. La mayoría de estos pacientes que presentaron esta sintomatología al inicio, post-COVID, progresaron a enfermedad severa. Es bueno decir eso porque también podría ser secundario de las complicaciones de la enfermedad severa de COVID. Entonces, cuando empezamos a hablar de las complicaciones neurológicas, una de las que más conocemos y que reportan los pacientes es la falta de olfato y de gusto. Uno de los síntomas mayormente observados, pero no es típico del COVID-19. También ha sido reportado como un síntoma frecuente en la epidemia del COVID tipo 1. Se reportó inicialmente que la frecuencia de estos síntomas en presentación varía entre un 3 y 70%. Y también les quería mostrar en esta imagen el epitelio olfatorio que expresa esos receptores de angiotensina tipo 2
y a igual que el epitelio respiratorio, y podría ser que esa inflamación que puede causar el virus por efecto directo sea la consecuencia de que nosotros vemos una pérdida de olfato y de gusto en los pacientes. Generalmente el paciente se recupera aproximadamente, varía, pero aproximadamente acorde a los datos y a los reportes en un mes. Eh, También, hablando de encefalopatías de tipo neurológica o alteración del sensorio en pacientes con COVID, la mitad de los pacientes admitidos a terapia tienen alteración del sensorio en algún estadio antes de la intubación, pero la mayoría de estos pacientes, de acuerdo a las recientes publicaciones, eran pacientes con edad avanzada, que habían tenido una progresión rápida de la enfermedad, generalmente de sexo masculino, y que presentaban múltiples comorbilidades, que presentaban la historia de accidente cerebrovascular previo, de enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, o eran fumadores, o todos los factores de riesgo que nosotros conocemos, eran un plus para entrar en el grupo de encefalopatía causada por COVID, seguramente es parte del progreso de la enfermedad severa, porque si un paciente ya está en terapia en estos reportes científicos, es porque generalmente o está por ser intubado o necesita intubación o necesita algún tipo de asistencia ventilatoria de tipo no invasiva que requiere su admisión en terapia. Entonces ya hablamos de una enfermedad avanzada. Podría ser un efecto indirecto del COVID. Y otros síntomas que presentaron también los pacientes que reportaron eran generalmente con otros factores de riesgo, pero menos comunes, eran alteración de la visión, enfermedad de Parkinson o stroke, o que consumían medicaciones psicoactivas, también estaban en mayor riesgo de desarrollar una encefalopatía o alteración del sensorio. Los pacientes que progresaban o que habían reportado disminución de la oxigenación a nivel sanguíneo, los pacientes con un delirio hiperactivo, que requerían altas dosis de sedación para calmarlos. Sin embargo, no está claro en los reportes científicos de las publicaciones si estos estados confusionales ocurrieron en la ausencia de síntomas respiratorios o no en el COVID, y podría ser secundario a una hipoxia severa. Es bueno que el autor nos destaque esa información. Generalmente en estos pacientes eh, muestran a la resonancia anormalidades, cambios a nivel cerebral. ¿Y cuáles son estos cambios? Cambios en la sustancia blanca, pequeños microhemorragias, pequeñas, como ustedes pueden ver en la figura, perdí cómo se traduce el leptomeningeal enhancement, que cuando las meninges se ven mucho más activas o con una hiperdensidad que normalmente se las ve, que generalmente es un signo indirecto de inflamación a nivel, y pueden ser causados por muchas causas como metástasis, carcinoma, meningitis. También se han reportado lesiones citotóxicas, ya estamos hablando de cambio a nivel celular, en el esplenio del cuerpo calloso. Hay otro reporte, otra data que también reporta que entre estos pacientes que fueron tratados con esteroides o inmunomoduladores, tuvieron una respuesta positiva o mejoramiento neurológico, pero, eh, pero, pero eran casos clínicos sin ninguna comparación, ya sea un análisis retrospectivo.
se reportó en China, en la ciudad de Wuhan, al inicio de la pandemia, de un paciente de 24 años que desarrolla fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Eso es la presentación que él tiene. Se le diagnosticó COVID al día 9 de la enfermedad, tenía una escala de Glasgow de 6 con convulsiones generalizadas y la tomografía computada no mostraba ninguna anormalidad. La resonancia pueden ver en lo que es la parte del hipocampos o la parte de la amígdala, un incremento en la señal de la resonancia. Entonces, este incremento indica que hay un proceso inflamatorio, posiblemente o no, eh, eh, que, que se vio en el lóbulo derecho temporal, que, bueno, eh, llama la atención. ¿Por qué? Porque la punción lumbar encontró incremento de monocito al 80% y los médicos en China pudieron aislar el virus del fluido cefalorraquídeo. ¿Será una encefalitis temporal, una manifestación del COVID? Posiblemente, una manifestación de otro virus también. Eh, Después también se han descrito casos clínicos de encefalitis necrotizante hemorrágica aguda. En una mujer, por ejemplo, de 50 años, trabajadora en aerolínea, que presenta con síntomas de tos, fiebre y alteración del sensorio, se le confirma el diagnóstico de COVID. En el paper, ellos no aclararon, en base a que no hicieron un test de COVID a nivel cefalorraquídeo, pero la tomografía computada mostró una atenuación en la señal a nivel del tálamo medial y un incremento de la señal, como ustedes ven acá, ellos le llaman ring enhancement, pero no creo que sea en anillo de intensidad, que bueno, nos nota en las distintas secuencias que hay un sangrado reportado en una paciente con COVID. Entonces, cuando hablamos de encefalitis necrotizante aguda, fue para tener una idea más o menos, no todos somos neurólogos, fue descrita primera vez por Mizugichi en 1995. Típicamente esta enfermedad es precedida por una enfermedad viral, ya sea influenza o herpes virus. Eh, a nivel global fue primero descrita en Taiwán y Japón. Generalmente se la asociaba con factores ambientales o factores del huésped y se cree que la patofisiología es secundaria a la tormenta de citoquina desencadenada por la inflamación de la infección. Entonces, lo patognómico en la neuroradiología es las lesiones multifocales simétricas del cerebro. Típicamente, bueno, en este caso, vista en el tálamo del paciente. Después tenemos un caso clínico de COVID-19 en un paciente de 41 años con hipertensión, diabetes, que tiene un diagnóstico previo de stroke de la arteria cerebral media derecha, que progresó a síndrome respiratorio agudo con necesidad de intubación, hizo un shock, hizo un paro cardíaco, tenía persistencia, no mejoraba en la alteración y respondía a la medicación después que pudieron estabilizarlo durante días previos a eso. Hicieron una resonancia y vieron estas lesiones en la sustancia blanca donde son típicas de un paciente con lesiones de tipo hipoxia o falta de oxigenación. Yo creo que más que COVID, esto fue indirecto. O sea, ahí tenemos una evidencia de que este paciente hizo un arresto cardíaco. Ese arresto cardíaco lo hizo en el hospital, en terapia. Seguramente se activó un código de respuesta rápida. En el código de respuesta rápida, el paciente fue inmediatamente resucitado y no pasó mucho tiempo.
Sin embargo, podemos ver que seguramente él ya tenía una falla en una insuficiencia respiratoria aguda, más un paro cardíaco. Yo creo que este caso clínico más es un efecto indirecto del COVID que le causó un paro cardíaco y la insuficiencia respiratoria que un efecto directo. Bueno, otro tema importante que me gusta bastante a mí es stroke, digamos, en pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de la activación, como describimos, de la cadena de coagulación que fue reportada en esta enfermedad. Entonces, tenemos un reporte, perdón, donde salió en el New York Times, en USA Today, que también es un medio de prensa bastante importante acá en Estados Unidos, donde reportaban un joven de 27 años que la presentación había sido un stroke de grandes vasos. Entonces, se preguntaban si esto era directo o indirecto, y puede ser, si no presentaba ninguna otra comorbilidad, como alguna enfermedad genética de la coagulación o otros factores de riesgo que podrían explicar por qué él hizo un stroke. Yo creo que sí, es un caso bastante importante y que llama la atención. Entonces, lo que le quería mostrar era, no sé por qué, no sé, ahí está. Lo que le quería mostrar era que este stroke, cómo se genera el stroke. Sé que no todos somos neurólogos, pero ¿cómo se genera? Hay una oclusión en la arteria, generalmente muestra una bifurcación de la carótida acá, interna-externa. Hay una coagulación, un proceso que incrementa la coagulación, ya sea una lesión a nivel endotelial, un trombo. Se produce un trombo, una trombosis. La trombosis produce un stroke isquémico, y este stroke isquémico también puede ser una hemorragia a nivel cerebral. Puede haber una conversión hemorrágica o un accidente hemorrágico cerebral. Este paper publicado por la Universidad yo creo que este paper es la Universidad de Columbia, junto con otra universidad que ahora no recuerdo bien el nombre, evaluaron la diferencia del riesgo, o sea, la tasa de stroke en pacientes con un diagnóstico de influenza o de enfermedad respiratoria superior secundaria de la influenza, y en pacientes con coronavirus. Y vieron que la tasa de stroke era diferente, era más común el stroke en pacientes con influenza que coronavirus. Eh, Perdón, era más común el stroke en pacientes con COVID que con influenza, 1,6% comparado a 0,2%. Probablemente relacionado a los factores de la coagulación que son activados por el COVID. Pero en general también reportaron una tasa de stroke isquémico del 0,4% al 2,7%, un poquito más elevada que la población en general. Hemorragias intercraneales del 0,2 al 0,9%, y generalmente se observó que el aumento en las tasas fueron secundarios a enfermedades severas. También en Wuhan hicieron una comparación, o sea, estudiaron 221 pacientes que tenían un diagnóstico de COVID y querían epidemiológicamente, aunque es una población bastante chica para hacer un diagnóstico epidemiológico para una ciudad de 11 millones de habitantes, lo que tenía en ese momento, vieron que la tasa de stroke en estos pacientes era del 5%. El tromboembolismo venoso era del 0,5% y la hemorragia cerebral era del 0,5%. Lo que llama la atención es que se daban en pacientes más jóvenes que la media. Generalmente presentaban comorbilidades, pero no todos, y bueno, eso llamó la atención. Entonces,
hay bastantes papers publicados hasta ahora y van a seguir habiendo y vamos a entender mucho más el mecanismo en estos pacientes, pero me llamó la atención estos casos publicados en el comienzo de la pandemia, de 5 casos de pacientes jóvenes entre 33 y 49 años, 4 hombres y una mujer, que que presentaron con un accidente cerebrovascular o stroke como síntoma de manifestación, generalmente antes de síntomas leves de COVID. 2 no tenían síntomas de COVID y uno de los únicos síntomas que presentaban era letargia en vez de síntomas leves del COVID. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener stroke en pacientes con COVID? Son los mismos factores que para la población en general: hipertensión, diabetes, obesidad, hiperlipidemia, fumador, pero se agregan factores que son específicos a la infección, como la hipoxemia, la falta de oxigenación y la hipotensión. También se reportaron casos de embolismo, cardiológico o de cardioembolismo secundario a una miocarditis, probablemente secundario a una infección por COVID. También se reportaron una alta tasa de no reconocido evento isquémico, o sea, asintomático, pero esto era en pacientes que estaban en terapia, intubados, generalmente no notaron un cambio o los eventos isquémicos eran leves y muy localizados, probablemente por la microtrombosis, que rápidamente hacían una conversión de un stroke isquémico a un stroke hemorrágico. Y estos generalmente estaban con anticoagulación. De esos pacientes cabe destacar que algunos tenían ECMO. ECMO es circulación extracorpórea. Cuando tus pulmones ya no funcionan, lo que hacen es al paciente se le coloca una cánula, generalmente por vía femoral, y se hace una circulación, una oxigenación de tipo arteriovenosa, puede ser venovenosa, y con eso se trata de mantener la oxigenación a niveles normales. El problema con el ECMO es que requiere altas dosis de anticoagulación. Entonces, el paciente tiene que estar con un goteo de heparina continuo, más un bolo de heparina, y generalmente se vio una tasa bastante elevada de accidentes hemorrágicos a nivel cerebral. También, como ya dijimos, la hipercoagulabilidad, de los estados de hipercoagulabilidad en pacientes con COVID y de tromboinflamación han sido bien reportados y asociados con COVID. Yo lo que les quiero explicar es cómo el COVID generalmente se preguntarán ahora un poco de por qué causa este stroke, por qué causa esta coagulación. Bueno, ya sabemos, el COVID activa los factores de coagulación, activa la coagulación, suprime la fibrinólisis, convierte el fibrinógeno en fibrina, la protrombina en trombina, activa las plaquetas, activa la trombocitosis, y todo eso ayuda en la formación del coágulo. Acá tengo un ejemplo de cómo la activación de una trombosis venosa formada en esta rama de la vena, acá, debido generalmente al incremento de los factores de coagulación, debido a la conversión de fibrinógeno en fibrina, a la activación de las plaquetas. Esto lleva a activación de la coagulación, esto puede llevar a microembolismos que ahora son conocidos como parte de la patofisiología de la insuficiencia respiratoria en pacientes con COVID. Después hay casos reportados de mielitis aguda o pacientes que se presentaron generalmente en Wuhan de 66 años, son los primeros casos reportados, que presentaron con síntomas de fiebre y fatiga, admitidos con síntomas leves de COVID. 5 días después desarrollaron una aguda
debilidad en miembros, incontinencia. Al examen neurológico la fuerza era relativamente leve en miembros superiores y no había actividad muscular en miembros inferiores, tenían un nivel sensorial, afección de los sensorios y la ausencia de reflejo. Lo que te dice acá es que hay algún nivel a nivel medular y bueno, se le hizo no había imágenes en el reporte, pero seguramente este paciente tenía una inflamación a nivel medular, cervical, torácica o mielitis aguda. Después de, cabe destacar que también mencionaron, en estos casos, después de una terapia inmunomoduladora, inmunoglobulinas y esteroides, estos pacientes recuperaron un poco su fuerza, digamos, levemente, como ustedes verán en la comparación del examen neurológico en el comienzo de los síntomas y al final de los síntomas. También se han reportado, como ustedes ven, este caso también en una mujer de 40 años que se presenta con 11 días de dolor de cabeza y dolores musculares. Tenía también disfagia, disartia y encefalopatía, una fiebre de 1,2 grados, se reportó hipoxemia, disminución del sensorio, síntomas focales, afasia expresiva y se hizo una resonancia. En la resonancia ustedes pueden ver este cambio a nivel de esta edema encefalopática y la inflamación, que ellos lo reportan como una encefalopatía demielinizante aguda. Yo creo más que este caso clínico puede ser relacionado a hipoxia cerebral más que a una encefalopatía mielitis demielinizante aguda, bien conocida enfermedad en la neurología. Generalmente en chicos, después de una infección, se produce un cambio agudo e inflamación a nivel cerebral con síntomas focales, neurológicos, pero esto es la simetricidad de los hallazgos a nivel celular dan más una apariencia también puede ser una mezcla de los dos, una lesión cerebral de tipo isquémico. Hay varios casos reportados de Guillain-Barré. No hay ningún reporte que indique que el coronavirus tiene una mayor frecuencia de causar una neuropatía autoinmune desmielinizante aguda comparado a otras enfermedades respiratorias virales. También cabe destacar que si hablamos de la neurología en sí, las manifestaciones neurológicas de COVID, uno de los pacientes que recibo en consulta son los pacientes con esclerosis múltiple que están con terapia inmunomoduladora, que preguntan generalmente si ellos están en incrementado riesgo de mortalidad. Yo no encontré hasta ahora ninguna evidencia científica publicada. Por deducción uno asume que si tienen una terapia inmunomoduladora, no tienen un sistema inmune fuerte suficiente, entonces por lo tanto tiene una mayor posibilidad de progresar a una enfermedad severa de COVID. Y entonces, más lo asociado con múltiples comorbilidades, mayor chance. Pero hasta la fecha no hay nada publicado. Yo diría que sería bueno observar. Vamos a saber pronto, seguramente va a haber, deben estar muchos paper en publicación para saber un poco más epidemiológicamente de estos pacientes. Hasta ahora la vacunación generalmente yo la hago una semana antes de la siguiente dosis, según que tomen del inmunomodulador o si toman
Por ejemplo, ocrelizumab o natalizumab, generalmente yo elijo hacerla como son infusiones que duran meses, como 3 meses más o menos, si no me equivoco. Generalmente los pacientes me preguntan cuándo puedo tener la vacuna, generalmente una semana antes de la siguiente dosis, para darle esa chance al sistema inmune de generar anticuerpos y esté generalmente mucho más fuerte para recibir la vacuna. La enfermedad, la secuela neurológica a largo plazo crónica del COVID todavía no la sabemos, son expectantes, que yo creo que hay data que, por supuesto, pacientes que han progresado a enfermedad severa de COVID tienen cambios a nivel cognitivo, reportan pérdida de la memoria a corto plazo, reportan disminución en la atención, reportan problemas para focalizarse, son cambios cognitivos severos, dolores de cabeza, pero todavía tendríamos que esperar una evidencia científica sustancial que nos permita saber bien y predecir cuáles, no sabemos si en los 3 meses, 4 meses o 6 meses después sus síntomas cognitivos mejoran o desaparecen. Pero es bueno tenerlo en mente, digamos. Son mis pensamientos, para mí, para mi opinión, las manifestaciones neurológicas en el COVID son frecuentes, sí. Son frecuentes, pueden ser de forma indirecta o directa, afectan a todo el sistema nervioso, incluyendo nervios periféricos, central. Eh, puede, el efecto directo del virus sobre el sistema nervioso central que uno pueda describir por un síndrome causado por el COVID, yo no he encontrado hasta ahora. Sería muy raro. O ningún reporte, pero sí las manifestaciones neurológicas secundarias a la progresión del COVID, como la tormenta de citoquina, la hipoxemia y la hipercoagulabilidad. Y como otras infecciones, el COVID puede causar enfermedades autoinmunes como el Guillain-Barré. Pero bueno, como muchas otras enfermedades infecciosas. Oh, ya terminé. Muy rápido esto. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por permitir hablarle. Disculpen que me cueste a veces hablar técnicamente en español para las cosas médicas. Pasa que hace muchos años que vivo acá y no me y se me olvidan algunos detalles. Se entendió perfectamente, Leonel. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hiciste una excelente reseña acerca de las manifestaciones neurológicas en COVID. Bueno, vamos a iniciar las preguntas y para abrir un poquito el debate, yo te quisiera preguntar, Leonel, si existiera alguna contraindicación de la vacuna en pacientes que padecieron Guillain-Barré. Esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta, la verdad. Bueno, yo tengo evidencia en base a la vacunación de la gripe. La vacunación de la gripe también causa Guillain-Barré syndrome, muy, muy improbable. No es solamente el COVID. Yo creo que la masiva vacunación del COVID epidemiológicamente hace aparentar que Guillain-Barré puede ser una consecuencia de la vacuna, pero no hay ninguna contraindicación que un paciente que haya padecido Guillain-Barré post vacuna pueda llegar a tenerla o desarrollar una enfermedad autoinmune. Pero generalmente la indicación es que el paciente se recupere, porque Guillain-Barré varía en severidad, digamos, si toma a nivel diafragmático, le va a costar un año o quizá más de terapia. Pero generalmente es recomendable que si se expuso a la vacuna y le causaba una respuesta autoinmune, yo no le recomendaría la vacuna de vuelta. Perfecto. Perfecto. Bien, acá hay algunas preguntas de los participantes. La doctora Mena pregunta si en pacientes con stroke hemorrágico se mantiene la anticoagulación o la profilaxis
con heparina de bajo peso molecular? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ella se refiere a los pacientes con stroke hemorrágico secundario a un infarto venoso. En los pacientes con un infarto venoso secundario stroke hemorrágico, o ella se refiere también a los pacientes que tienen una hemorragia, un stroke hemorrágico y que ella quiere seguir dándole la profilaxis por DVT. Bueno, los papers o las investigaciones nos dicen que es aconsejable después de 14 días. No es claro, pero si yo tengo un paciente estable con una hemorragia pequeña a nivel no sé cómo se dice en español, del ganglio basal, pero que a nivel subcortical, pequeña, localizada, que genera un edema, el paciente es completamente despierto, no tiene ningún otro síntoma, yo creo que se le puede, después de comprobar que 24 horas después, a 48 horas después o 72 horas después, el repetirle la tomografía y sigue estable, se le podría comenzar profilaxis por trombosis venosa. Yo hago eso en terapia, no tengo ningún problema. Bien, excelente. Acá hay otra pregunta, Leonel, de la doctora Julieta. Dice, la dorsalgia típica del COVID, que no es de origen respiratorio, ¿podría ser de origen neurálgico? Dorsalgia, ¿a qué se refiere dorsalgia? Acá se ha visto que hay muchos pacientes que refieren dolor en la espalda, el dolor en el dorso. Bueno, Muchas veces se le ha atribuido a causa pulmonar con lesiones más bien periféricas, subpleurales, pero justamente me parece que apunta a cuando no hay causa respiratoria pulmonar. qué buena pregunta esa. Bueno, yo la verdad que todavía no vi ningún paciente, la verdad que no conozco bien del tema, pero a mi forma de verlo, si presenta una rama nerviosa localizada, el dolor, bueno, ahí si presenta generalmente una erupción papular que podría indicar una herpes o si presenta un incremento de la sensibilidad a nivel de la piel o al contacto, se puede decir que podría ser algo de tipo neurológico también. Pero Que no sea generalmente como afectan una por rama, el tipo del dolor. claro. Pero si un dolor más difuso a nivel dorsal o de la espalda, pero no localizado, que no presenta ninguna alteración del sensorio o a nivel sensorial de la piel o no hay ninguno otros síntomas que indiquen que es de alguna rama nerviosa, no creo que sea causado por el COVID. Bien. Ahora te hago una pregunta con respecto al tema de post-COVID. ¿Ustedes estaban utilizando algún tipo de algoritmo para evaluar algunas secuelas neurológicas post-COVID? Estuvo clarísimo de que todavía no están bien descritas, están inespecíficas, pero ¿están usando algo, digamos, un tipo de guía, algoritmo, un flujograma, algo así? Claro, vos te referís a las secuelas cognitivas, digamos, de memoria, de cognición, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Y bueno, eso uno las mide, generalmente se le hace una evaluación neuropsicológica. Es bueno tenerla antes, pero como estos pacientes son internados de forma severa, aguda por el COVID, uno no tiene una referencia. Con una evaluación neuropsicológica se determinan las áreas cognitivas, cómo son las áreas cognitivas, y se va evaluando, se la repite a los 6 meses, se la repite a un año. Yo estoy viendo, el mismo protocolo que se usa en pacientes con estatus epilépticos que tienen pérdida de memoria y se ve el progreso de la memoria, o en pacientes que están internados en terapia por prolongado tiempo, que también presentan
a leves problemas cognitivos después de la recuperación. Pero no, se lo evalúa con un neuropsicólogo, se ve las áreas cognitivas cómo están y se las va comparando con el tiempo. Perfecto. Acá hay dos Gracias. preguntas respecto de cefaleas. Una es la duración de las cefaleas y de los mareos post-COVID. Y la otra es qué manejo se recomienda, la segunda la hace la doctora Grassi, qué manejo se recomienda con los pacientes que presentan epilepsia, no, perdón, era anterior. ¿Cómo manejas las cefaleas persistentes post-COVID que ya entran en la clasificación de cefalea por abuso de analgésicos? Bueno, la cefalea por, la cefalea por abuso de analgésico es una de las más comunes cefaleas. O sea, el paciente toma los ibuprofeno y se causa lo que se conoce como rebote. Generalmente yo las manejo con la evidencia de que lo que están haciendo les calma el dolor momentáneamente por algunos minutos, horas capaz, pero a largo plazo se están perjudicando. Y les doy otra opción, un tratamiento agudo abortivo o un tratamiento profiláctico. Agudo abortivo uso triptanes y profiláctico tiene una variedad muy grande. Yo uso mucho magnesio y vitamina B1, que ha sido reportada en la última publicación de la Asociación. Parece que el doctor se quedó sin internet. Ah, yo pensaba que Yo también creía que éramos nosotros, no, no. Ya le mando un mensaje a ver cómo. le mandemos mensaje. Hay algunas preguntitas más en el chat, ojalá se pueda volver a conectar. Acabo de hablar con él, me dice que ya se está conectando de nuevo. Ah, perfecto. Ahí Ahí está. está, hola, Leonel. Para que vean que el primer mundo no es tan efectivo como dicen, ¿no? Me quedé sin internet, no sé qué También pasó. falla, también falla. Creo que me quedé hablando solo, porque hasta que me di cuenta, sí. Estabas comentando de cómo manejar las cefaleas estas persistentes que toman muchos analgésicos, abuso de analgésicos. Sí, bueno, yo lo que comentaba era que, eh, que en estos pacientes con abuso lo que hago es una educación. Les cuento, les muestro los diferentes papers, la investigación, cómo a largo plazo estos analgésicos lo pueden dañar, no solo a nivel, no solo por el dolor de cabeza, sino por los efectos secundarios como insuficiencia renal aguda, gastritis, hemorragia gástrica. Les muestro la realidad, le indago un poco en lo que es qué tipo de alimentación tienen, qué ejercicio tienen, si fumo o no, qué otras comorbilidades. Y de ahí le doy opciones, un tratamiento agudo abortivo como los triptanes o un tratamiento profiláctico que son muchas medicaciones, empezando por vitaminas como el magnesio
y la vitamina B1 y también tricíclico, propanolol, Topomax, los bloqueadores del canal de calcio. Pero la mejor es la educación, que el paciente entienda que lo que está haciendo está mal, porque hasta que no lo entiendo lo va a seguir haciendo. Es como el que educa a un chico, digamos. Ellos no saben, no tienen idea en ese momento de lo que están haciendo lo está perjudicando. Entonces, hacerlo consciente con ellos y mostrarle evidencia, a mí me ayudó bastante. No siempre te hacen caso. Justamente acá en el chat, y me estaba mandando también por el WhatsApp el doctor Walter Sidler, que es psiquiatra que trabaja con el grupo nuestro, comenta que el magnesio y la tiamina lo usan mucho los psiquiatras para el estrés y en los casos de polimedicación. Mirá, qué bueno, funciona, ha sido publicado por la Academia, la Asociación Americana de Neurología, como una terapia profiláctica. No sé si usan la misma dosis, es 400 miligramos riboflavina, perdón, no tiamina, riboflavina, es la vitamina B que usamos. Y el magnesio, 500 miligramos diario. Se ve que funciona. 500 miligramos de magnesio por día, ¿dijiste? Sí. Bien. Acá hay otra pregunta de la doctora Susana Mena. Dice, en pacientes con paresia alterna que estuvo en ARM y pronado, debemos descartar stroke isquémico con imagen para diagnóstico diferencial con miopatía del paciente crítico. Y bueno, si la doctora ya tiene un diagnóstico, ella sospecha que una miopatía secundaria a un paciente en terapia intensiva o neuropatía secundaria a un paciente por una estadía prolongada en terapia intensiva, yo creo que no. Yo creo que si clínicamente el caso es simétrico, evidente, no. Pero es bueno disponer yo lo mismo, no solamente por el paciente, que es muy importante, aunque esté muy seguro, yo le haría una resonancia magnética. Aunque es muy evidente a veces la progresión de la debilidad muscular y la falla en los reflejos, generalmente son dos condiciones, la neuropatía y la miopatía, de paciente en terapia intensiva se da generalmente junta, pero si le puede hacer un electromiograma en terapia y diagnosticarlo, sería buenísimo. Pero generalmente sí, yo le haría un diferencial, no me quedaría con la duda. Bien, acá en el chat el doctor Ziegler comenta que también usan la riboflavina. La riboflavina. Ah, sí, bueno, esa es la que está aprobada por la Asociación Americana de Neurología. Muy buena Bien. para la profilaxis. Generalmente los pacientes les gusta tomar eso cuando uno le dice que son vitaminas, que los puede ayudar, no tienen tanto miedo a los efectos secundarios. Perfecto. Magnesio y riboflavina. Hay otra pregunta que quedó más arriba sobre el manejo. Dice, ¿qué manejo se recomienda con los pacientes que presentan epilepsia como complicación post-COVID? Bueno, los pacientes, qué buena pregunta. Son los pacientes que hacen una convulsión, generalmente post-COVID, le hago una resonancia, no tiene lesión a nivel cerebral, no tiene ninguna explicación más que una enfermedad infecciosa, descarto desorden metabólico, descarto hiponatremia, descarto hipercalcemia, descarto cualquier otra causa que pueda haber provocado una convulsión aguda sintomática que se le dice. Generalmente, en estos pacientes, depende de dónde estén y cómo estén. Generalmente yo mantengo la medicación y los monitoreo por lo menos 3 o 6 meses de acuerdo a la evidencia científica, y si no tienen ninguna lesión a nivel cerebral
si descartan otra posibilidad de una convulsión sintomática aguda, les podría empezar lentamente en semanas a retirarle la medicación. Bien, Leonel. Bueno, no hay más preguntas. Hay felicitaciones para vos, Leonel, por tu exposición. Varias personas te están felicitando y le vamos a dar la palabra al doctor Luis Medina Ruiz, que la pidió. Doctor. Sí, muchas gracias a ustedes. La verdad que ha sido un placer y muy cálido y muchas gracias a ustedes dos. Organizaron muy bien y me tuvieron paciencia en los mensajes, así que sí, gracias, gracias. La verdad que es muy lindo compartir y cualquier pregunta o si necesitan algo, me avisen. Muchas gracias, Leonel. Gracias a Doctor. ustedes. Placer. Está en silencio, doctor. Creo que se le desconectó al doctor, pero bueno, lo esperamos. Parece Sí, no que sé. él quería comentarte algo. Sí, lo Está esperamos. conectado, nada más que parece que está sin audio. Le vamos a esperar un minutito a ver si puede solucionar. Veamos si puede solucionar. A mí me quedó una duda, así como comentaste con los pacientes con Guillain-Barré, con los pacientes con esclerosis múltiple en relación con la vacunación, ¿qué mensaje les da a a los de miastenia gravis, que es otros que siempre están preguntando de vacunarse, no vacunar, siempre tienen miedo de todas estas cosas? ¿Qué No, mensaje les das vos, Leonel? generalmente ellos toman medicaciones diarias, varias veces por día, depende del inmunomodulador que estén tomando. Que sí, yo creo que no hay ninguna contraindicación en pacientes inmunodeprimidos para vacunarse. No es una vacuna, como todos sabemos, de virus vivos o poco reactivo. Es bueno. Yo no sé si van a generar los anticuerpos que necesitan para la protección. No sé si ellos, el problema es que no sé si ellos van a tener el sistema inmunológico de ellos va a tener la fuerza necesaria para generar los anticuerpos que la vacuna busca, pero no hay ninguna contraindicación para vacunarse. Excepto, por supuesto, la alergia al huevo, que hayan hecho un shock anafiláctico por alergia a los huevos o que tengan alguna otra contraindicación o a exposición a alguna otra vacuna como la influencia, han hecho alguna una reacción de tipo anafiláctica. Bien, ahí ya se conectó el doctor Medina Ruiz, así que le damos la palabra, doctor. Un problema. Acá lo escribió en el chat porque parece que sigue. Quería agradecer al doctor Leonel, me conecté con el celular y no tengo habilitado para hablar. Y Gracias, doctor. quería agradecerle, él nos había pedido al principio la palabra y no queríamos pasar eso, pero bueno, te estoy leyendo lo que él escribió en el chat. No, yo quiero agradecerle a ustedes por invitarme, la verdad que es un placer y muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel. La verdad que nosotros nos da un intenso placer y gusto que argentinos, tucumanos, profesionales de tan excelente calidad que están viviendo en otros lados del mundo nos den su impronta. Los Ateneos los empezamos siempre con casos locales acá y después a lo largo de los meses fuimos incorporando alguno que otro Ateneo con profesionales
que viven en otros lados, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, y siempre nos ha enriquecido muchísimo escucharlos hablar, sentir otra experiencia, otra forma de presentar, así que nosotros estamos infinitamente agradecidos, Leonel, y siempre la generosidad, ¿no? La generosidad de compartir, de dedicar su tiempo para prepararlo, para estar y dispuesto a responder. ¿Mm? En todo esto estamos siempre ávidos de más conocimiento, así que te agradecemos mucho y bueno, te invitaremos en otra oportunidad también. Sí, por supuesto. Yo estuve en algunos Ateneos, me acuerdo, con el doctor Fernández y Sí, la verdad que aprendí bastante. O sea, no crean que porque uno está en Estados Unidos sabe todo, nada. No, no, pero yo aprendí bastante y me interesaron mucho los casos. Muy, muy bueno. Muy bueno el nivel. Julio Fernández, ¿te acordás? Sí, sí, estuviste ahí específicamente. Así que, bueno, muchas gracias y a todos los recordamos de que los Ateneos están grabados. La licenciada Susana Sánchez del Departamento de Capacitación puso el link ahí para el que quiera copiarlo. De todos modos, también si uno entra en la página del Ministerio se puede acceder por el botón, por el canal de YouTube. Y bueno, y a todos les agradecemos que participen y también que los compartan, porque es una forma de difundir esta actividad, de que se mantenga en el tiempo y que vayamos hablando todo el mismo idioma. ¿Mm? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Leonel. Y te Gracias. dejamos descansar. No, no, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Gracias, Leo. Chao. Que Chao. descansen. Cuídense. Chao a todos. Muchas gracias, buenas noches. Noches, muchas gracias.